Hola viajantes, bienvenidos al Parque Sempione aquí en Milán. Estoy justo detrás del Castillo Sforza, está más o menos por esa zona, y hoy os vengo a traer un pedazo de cacho de trozo de monumento. Es enorme, ¿eh? No es que lo diga yo, es que es muy grande. Ni más ni menos que al emperador Napoleón III, ¿sabéis? El emperador de Francia, el marido de Eugenia de Montijo. Y vosotros diréis, ¿y este hombre por qué tiene una estatua aquí en Milán, en Italia? ¿Por qué? Resulta que sabéis que en la batalla de Magenta él contribuyó a que Milán dejara de formar parte de Austria. Entonces, pues en agradecimiento a esto, pues una vez que él murió, ¿sabes? Cuando, vamos a ver, Napoleón falleció en... ¿Cuándo falleció este hombre? Que no me acuerdo. Un momento que lo voy a mirar, que es que no me acuerdo ahora mismo. 2 días después de que falleciera Napoleón, que había fallecido el 9 de enero de 1873, se empezó a tener aquí la idea de decir, vamos a hacer un monumento, porque gracias a él, pues Milán dejó de formar parte de Austria, nos ayudó y tal. Os veis aquí, este es el escultor Francesco Bargazzi. Aquí, monumento a Napoleón III, 1886. Entonces, le veis aquí este pedazo de monumento, lo que es, a ver, lo que es el... es como el uniforme militar que llevaba a la entrada de Milán el 8 de junio de 1859, ¿vale? El grupo, lo que es la estatua, son 5,23 metros de altura hasta la parte de arriba de la gorra, veis que tiene la mano levantada, y luego tiene 5,37 metros de largo, desde la cabeza hasta la cola del caballo, ¿vale? Y luego tiene la base, que son 3 metros de alto, 6,67 de ancho y 8,94 de largo. O sea, es un pedazo de monumento. Entonces, luego veis, todo el monumento está construido de manera que, veis aquí, en cada esquina, en total 8, son los comandantes franceses que perdieron la vida tomando la ciudad. ¿Veis? Este, por ejemplo, es Claire. Este sería Laure. Pues así, hay 8, cada uno con su tal. Y luego están escritos todos los nombres de los soldados caídos, que fueron 2.584. Decía 200, me parece muy poco. ¿Veis aquí todos los nombres? Están por orden alfabético. Aquí estos son coroneles. ¿Veis aquí? Coroneles. Entonces este monumento se colocó por primera vez en el patio del edificio del Senado. Pero el 27 de febrero de 1927 se trasladó aquí al Monte Tordo, que se llama aquí, en el Parque Sempione. Entonces le veis ahí arriba, Napoleón. A ver, que me escogorcio, perdonad que hay un escalón, casi me mato. Entonces veis aquí, en este lado, esto que veis aquí es un relieve, a ver si lo puedo poner ahora después con zoom para que lo veáis mejor. Es la muerte del general Spinace en la batalla de Magenta. Luego detrás, os lo voy a enseñar, a veis, aquí están los nombres. Detrás está una plaquita que explica el porqué del monumento. Veis aquí, esto es otro coronel, Paul C. Divoy, quien sea, Denis de Senneville. Hoy, una de mis canciones favoritas es Mariage d'amour de Paul de Senneville. Pues me recuerda a mí ese nombre. Perdonad que me voy de una cosa a otra. Veis aquí otra vez un montón de soldados. Aquí hay otra placa. A ver. Aquí, esperar a ver si puedo poner un poquito el zoom para que lo veáis. A ver si lo puedo acercar. A ver que se vea, que se enfoque. ¿Se ve bien? No, no se ve. A ver si se quiere enfocar. Ahí. Sí, yo creo que ahí se ve. Eso, la bandera del rey Victorio Emmanuel, que noblemente ha demostrado, bla, bla, bla. Bueno, que sí, que mogollón, que muchas gracias por tu ayuda, agradecido y emocionado. O sea, aquí, a Napoleón. Esta es la plaquita de detrás. Ay, que no puedo quitar el zoom ahora.
Ay, lo que no os he enseñado, el relieve de aquí al lado. Perdonad, me voy a mover. Perdonad que ahora estoy con el móvil y no con la GoPro, ¿vale? Entonces me muevo más. Momentico que la están peinando. Uy, me he matado. Perdón. Me he escurrido. No lo voy a quitar esto para que os reáis de mí. A ver. Este es el que os he dicho, el coronel este que murió en la batalla esta. ¿Lo veis aquí? Este es el relieve este. Bueno, Napoleón está ahí arriba. Y luego de aquí, ¿dónde me he quedado? Aquí, espera. Espera, que no quiero cambiar otra vez a la GoPro porque os tengo que enseñar el otro relieve por el otro lado. Perdonad que estoy haciendo aquí el mix. Pero bueno, veis aquí el nombre de los soldados. Os he dicho 2584 creo que han sido. Muchísimos. El monumento, como veis, es gigante. Este es otro de los generales o coroneles. Dieu. Es que veis, están las piedrecitas estas. Y con eso con lo que me he tropezado, que casi me escamocho. Boguet. Y entonces este sería, perdón, el relieve de Vittorio Emanuele y Napoleón entrando en Milán. O sea, una vez que ya han ganado la batalla, pues ya entran. A ver, ¿estoy enfocada? No se ve. A ver, enfócate, hijo mío. Se ve, ¿no? Están los dos ahí. Creo que lleva la mano en la gorra es Napoleón y el de al lado, chiquitín, Vittorio Emanuele. Entonces, ya que estoy aquí, os voy a enseñar de cerca la estatua. Le veis ahí con sus sombreras. Ya os digo, el marido de Eugenia de Montijo. A ver, esperad. Es que andar con el zoom es muy complicado. A ver que le veáis un poquito la cara. Está ahí arriba, con sus bigotes. A ver, ¿está enfocado? Sí. ¿Le veis ahí? Estoy pensando lo bien que le representan en las películas. ¿Sabéis la película Violetas Imperiales? Con Carmen Sevilla y Luis Mariano. Pues el actor que hace del emperador lo hace muy bien, se parece mucho. Pero bueno, lo veis ahí arriba. El caballo, que también es muy bonito. Ahí está el emperador. Voy a quitar el zoom, si puedo. Ahí no puedo. Perdonad que se está moviendo. Os voy a quitar y voy a volver con la GoPro. Un momento. Bueno, ahí le tenéis. Más soldados. Sabéis que él había nacido en París el 20 de abril de 1808. Hijo de Eugenia de... Hortensia de Beauharnais, perdonad. La hija adoptiva de Napoleón Bonaparte, del gran Napoleón, y de su hermano Luis, que eran los entonces reyes de Holanda. Era el tercero de los hijos. Entonces fue fue el único presidente de la Segunda República Francesa, y luego entre 1852 y 1870 el último monarca de Francia. Ya os digo, el esposo de Eugenia de Montijo. Tuvieron un hijo, pero que el hijo murió muy joven, asesinado por los zulús en una emboscada cuando estaba ahí luchando. Sabéis que la batalla de Solferino, no hace falta que os diga lo que fue aquella carnicería contra Francisco José, la que murieron tantos miles, y que esa carnicería fue la que inspiró a Henri Dunant para crear la Cruz Roja. Pues ya lo veis, él falleció en Londres el 9 de enero de 1873. Sabéis que están enterrados los tres, Eugenia, Luis Napoleón, él y su hijo, están los tres enterrados en la abadía de San Miguel de Farnborough. Entonces es gracioso que, siempre lo digo, una española emperatriz de Francia que esté enterrada en Inglaterra. Pero bueno, los avatares de la vida. Entonces aquí le veis que como ayudó a Italia en la batalla de Magenta, pues tiene este pedazo de monumento aquí en Milán, que, o sea, no es que lo diga yo, es que es gigante. O sea, os he dicho antes las medidas, pero bueno, solo hace falta que lo veáis. Es muy muy grande. Ya os digo que en primer no le pusieron aquí, pero luego está allí desde, vamos, sabéis que no se ha hablado de la batalla de Magenta, vamos, pero se inició el 4 de junio de 1859 durante la Segunda Guerra de Independencia italiana, acabando con una victoria bajo el mando de Napoleón III
y el Vittorio Emanuele. Lucharon contra Austria, pues al final Milán pues se independizó de Austria, por eso ahí el monumento. Pero vamos, que hubo... Estaba mirando aquí informaciones y vamos, bajas en el lado austriaco, 1.368 muertos, 4.538 heridos y 4.500 capturados. O sea, un desastre para Austria. Que en la parte... Sí, bueno, o sea que, bueno, como todas las guerras son un desastre. Pero bueno, veis que este monumento es precioso. Aquí en Milán, parece que se le recuerda más en Milán que en Francia. Oye, el perrillo, qué gracioso. Chucho. Así que bueno, espero que os haya gustado, os haya interesado aquí este monumento en el Parque Sampione, al lado del Palacio Sforza, que ya os digo que está por aquí. Y nada, desde Milán os mando un saludo a todos y hasta el próximo.